Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Impacto TDN? Yo soy Mauricio Cavallo y vamos a hacer un análisis de impacto, precisamente con nuestro invitado especial, Néstor Rosanía, experto en seguridad y paz en Colombia. Y el tema que vamos a abordar es sumamente interesante. Vamos a hablar sobre Carlos Leder. ¿Cumplió o no cumplió este hombre con la condena, con los delitos que cometió en Colombia durante la década de los 80? Este narcotraficante ahora está en Berlín, en Alemania, una vez que fue enviado para allá. ¿Es un envío humanitario, es un acuerdo humanitario o se trata posiblemente de una extradición hacia ese país? Pues lo vamos a abordar con este experto. Acompáñenos. Bueno, un saludo para ti, Mauricio, y para todas las personas que nos ven. Bueno, realmente es algo especial en la historia del conflicto armado porque Carlos Leder fue el precursor del negocio de la cocaína en Colombia, negocio que es el que nos tiene enterrados en este conflicto. Y Carlos Leder fue el que trae realmente ese negocio. Cocaína, el negocio de la cocaína no nace en Colombia, pese a que hoy es el primer productor mundial. El negocio de la cocaína nace en las selvas peruanas con hoja de coca boliviana. Y Carlos Leder es la persona que, estando él preso en los Estados Unidos, comienza a conocer a los primeros traficantes de cocaína peruana y empieza a traer y a montar toda la infraestructura de la cocaína hasta que la llegamos a conocer como hoy. Entonces, el hombre más relevante en la construcción del mercado ilegal más importante del mundo, hoy termina liberado por los Estados Unidos y ahora con una residencia en Alemania. Un hombre que hizo mucho en Colombia y cometió muchos crímenes de la mano de Pablo Escobar. ¿Usted cree que Carlos Leder, como lo hemos enfocado el día de hoy, cumplió, pagó por los crímenes que cometió en Colombia? ¿Cómo queda ahora el proceso de extradición con los Estados Unidos? ¿Comienzan a crearse dudas sobre esto? Bueno, creo que no ha cumplido y no cumplió en qué lógica. No solo en la lógica, hay dos versiones del derecho. Hay una que se llama punitiva y restaurativa. La punitiva es que únicamente es que esté preso y en teoría él tenía una cadena perpetua que la comenzó a negociar cuando empezó un proceso de delación y a delatar todos los negocios que tenían con el exdictador Noriega en Panamá. Ahí le rebajan la pena y finalmente pues termina liberado, pero no solo en términos punitivos, sino en términos restaurativos. Si hay alguien que tiene información de todo lo que son los orígenes de este conflicto armado en Colombia, es Carlos Leder. Él conoció los primeros traficantes, los primeros nexos con la clase política tradicional. Toda la primera parte del conflicto, Carlos Leder fue el que la vivió, el que la construyó, y esa verdad no se sabe a ciencia cierta, y él obviamente nunca reparó víctimas ni nada por lo que hoy estamos acostumbrados, que es la justicia transicional. Entonces, ni por lo punitivo ni por lo restaurativo pagó Leder. Entonces, cuénteme una cosa. Carlos Leder y el proceso de extradición con los Estados Unidos, con Carlos Leder se rompería este proceso, crearía la desconfianza en caso de nuevos procesos que se podrían llevar a cabo en Colombia con personas que estén en casos de extradición. La política exterior de Estados Unidos frente a las drogas y frente a los capos colombianos mutó. ¿En qué sentido? Cuando capturan a Leder en el 87 le dan una cadena perpetua. Eso hizo que los narcos colombianos crearan esta famosa frase que prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Casi que los narcos colombianos se convirtieron en kamikazes porque sabían que si se los llegaban a llevar era una cadena perpetua. Eso llevó a un nivel de violencia tal que fue lo que vivimos la época más dura del narcoterrorismo. Pero pasada la muerte de Pablo Escobar se reformula la estrategia de los Estados Unidos y empezamos a conocer una estrategia donde los Estados Unidos los llamaba, negociaba con ellos las penas, negociaba con ellos sus fortunas y a cambio de que les delataran a todos sus socios y todas las rutas. Eso en la historia del conflicto colombiano lo vivió el Cartel del Norte del Valle y hasta se recreó a partir de novelas como el Cartel de los Sapos. Y el Cartel de los Sapos era eso, cómo fue toda la delación del Cartel del Norte del Valle, cómo se vendieron unos con otros, y todos ahora, antes el gran miedo era los Estados Unidos, en ese momento la gran pelea era que todos querían salir corriendo a Estados Unidos y negociar directamente con la DEA y con el sistema judicial norteamericano. Entonces, hoy lo que hemos visto es que ese modelo de negociación sigue activo y hay muchos narcos que cuando se ven capturados prefieren comenzar directamente negociaciones en Estados Unidos a recibir una pena en Colombia. Carlos Leder y Pablo Escobar fue una dupla mortal para Colombia. Con él comienza, con la captura de Carlos Leder comienza una guerra
sin precedentes en la historia de este país, ¿no? Sí, la guerra realmente inicia con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, pero un punto más fuerte de inflexión fue la captura de Leder, porque, como lo decíamos, ya los narcos se ven acorralados y saben que su única alternativa es poder tumbar la extradición y eso hace que sean mucho más agresivos, mucho más violentos y comienzan tres estrategias que fueron muy macabras en la historia del conflicto. Primero, las bombas, los carros bombas a nivel masivo. Lo segundo, los secuestros selectivos. Ahí murió Diana Turbay, estuvo secuestrado Francisco Santos, Andrés Pastrana, y finalmente una estrategia que fue combinada también con alas de paramilitares, que fue el asesinato a candidatos presidenciales. Entonces, se recrudeció la violencia a partir de la captura de Carlos Leder. Yo en algún momento escuché a un expresidente colombiano, el expresidente Gaviria, que decía en un medio internacional que cuando antes de llegar al poder en Colombia había un estado dentro de un estado y el estado que estaba sobre el estado supuestamente legal era el del narcotráfico. En tiempos de Leder, con tanto dinero, con tanto poder, llegó a comprar hasta una isla, era así, realmente el narcotráfico tenía un poder sobre el Estado colombiano. Sí, Mauricio, por si en la historia del conflicto del año 80 o finales del 78, 79 a 1984, abril del 84, cuando asesinan a Rodrigo Lara Bonilla, ese periodo se conoció, entre comillas, como la época de los mágicos. Y les decían los mágicos porque todo lo que tocaban lo convertían en oro y era de la cantidad de plata que llegó al país producto del narcotráfico. Como tú lo acabas de mencionar, Carlos Leder tuvo tanto dinero que su gran fortuna fue y su negocio consistía en que él recogía todo lo que era pasta base y clorhidrato de cocaína, o sea, cocaína ya lista para el consumo, y la podía centralizar en una isla en las Bahamas que se llamaba Cayo Norman. Y desde Cayo Norman, que se convirtió en el aeropuerto mundial de la cocaína, tenía todas las líneas de distribución para los Estados Unidos. O sea, el mayor distribuidor era Carlos Leder. Por eso tenía tanto poder, tanto dinero. Pero Leder, ¿qué fue lo que lo fue acorralando? Fue su mismo carácter y su mismo temperamento. Primero, intentó generar un partido político que se llamó el Movimiento Cívico Latino Nacional. Fue el primer movimiento político hecho y creado por narcotraficantes que tenía dos variables. Tenía un discurso antiimperialista porque él odiaba a los Estados Unidos por lo que había vivido en su juventud como migrante viviendo en Estados Unidos. Y segundo, un discurso profundamente nacionalista, inspirado en el nacionalsocialismo de la Alemania nazi, porque su papá era alemán y Obvio. él adoraba a Adolfo Hitler. Entonces era una combinación de personalidad muy rara porque era entre comillas, un neonazi narcotraficante suramericano, o sea, una combinación muy rara, y eso era su partido. Pero a partir de ahí empezó a generar un respaldo popular muy grande porque repartió mucha plata y repartió una cantidad de, digamos, de bienes en el eje cafetero. Entonces, un líder que se construyó a partir de eso, tuvo mucho dinero, pero dentro del mismo narcotráfico lo empezaron a excluir porque le decían el loco líder, porque los exponía mucho y hacía cosas que estaban por fuera de los marcos de seguridad de ellos y eso empezó a generar también una fricción interna dentro del cartel. Un loco líder que llegó en algún momento a fastidiarle la vida a Pablo Escobar a tal punto que se diga, y lo dijo Popeye en algún momento en una de sus entrevistas, que Escobar lo había entregado a la justicia norteamericana o había propiciado el evento. Sí, hay varios como hipótesis frente a la captura de Leder. Hay una hipótesis que dice eso, que Pablo Escobar fue el que directamente pasó la información para que lo capturaran, para quitarse ese problema que decíamos del loco Leder, que lo veían ellos como un riesgo. Otra es que fue un golpe de suerte de la policía, que realmente Leder estaba en una fiesta, gente cercana a la fiesta llama a las autoridades para que le digan a los vecinos que apaguen el equipo de sonido y cuando se encuentran la sorpresa, el que estaba dentro de la fiesta pues era Carlos Leder, como la segunda hipótesis. Y la tercera hipótesis, que es la que maneja la policía, pues que fue atrás de una labor de inteligencia. En esta época de los 80 vamos a ver que cada fenómeno y cada hecho tiene varias hipótesis. Ejemplo, la muerte de Pablo Escobar, hay 4 o 5 que se adjudican la muerte. Entonces, en el tema de la entrega, de la captura de Leder, más bien, también hay varias hipótesis, pero lo que sí es cierto es que los demás narcotraficantes sí lo llegaron a ver como un problema por sus excentricidades, por el tema que se salía de los márgenes de seguridad y que ya los estaba poniendo en riesgo a los demás. Néstor, juguemos un poco al mundo de las suposiciones.
Si no se hubiese extraditado, si lo hubiesen capturado y se hubiese condenado, tal vez Leder todavía estuviera en prisión en estos momentos en Colombia. Bueno, esa sí sería mejor dicho, eso sí sigue siendo una incógnita porque habría muchas variables. Ejemplo, si hubiera negociado con la justicia, y una justicia que en ese momento era muy débil en el sentido que el narcotráfico la tenía realmente contra la pared. O sea, el poder del narcotráfico, y ahorita tú lo decías, el que tuvieron ellos fue que tuvieron la capacidad de permear al sistema judicial, asesinaron a los magistrados de la corte, o sea, era un narcotráfico agresivo y violento hacia la justicia. Entonces no sabemos si hubiera llegado a negociar con la justicia colombiana. Y en caso de que hubiera llegado, si hubiera pasado lo de los Rodríguez Orejuela, que terminan, entre comillas, presos, pero seguían operando desde las cárceles y tenían todo el control del sistema, como lo hizo Pablo Escobar en la catedral. Yo creo que hubiera sido bien complicado manejar un líder dentro del sistema judicial colombiano. Ahora, si Colombia no lo hubiera podido manejar, la pregunta que nos queda es, ¿cuál habría sido la negociación directa que hizo Estados Unidos y Alemania para que el mayor líder del cartel de Cali, del cartel de Medellín, perdón, que termina preso en los Estados Unidos, finalmente sea liberado? Tiene que haber mucha información de por medio para que se haya dado esa liberación. Y es tal vez el único que, uno de los pocos que queda vivo del cartel de Medellín, ¿no? Y como usted dice, pudo haber sido una negociación. ¿Ayuda humanitaria? ¿Podría ser? No, Mauricio, yo creo que sí tiene que haber una negociación directa. Estados Unidos lo que más lo fortalece al sistema y al modelo, digamos, norteamericano, es el manejo de la información. O sea, por eso les dolió tanto el tema de los Wikileaks, porque los Wikileaks es desnudar el sistema de información que ellos tienen. Ellos le conocen el pasado a todo el mundo y saben dónde presionar y cómo presionar con esa información y ese pasado. Entonces, en el tema del narcotráfico, ellos también tienen mucha información. Y lo que decimos, Carlos Leder conoce ese pasado oscuro de todo el mundo, de los narcotraficantes, de los políticos, de los militares, de los policías, de todos los que estuvieron configurados en esa época de los 80 en Colombia. Entonces, esa información, y pues de por sí, él tenía tanta información que tenía información de un expresidente como lo fue el dictador Noriega de Panamá, que así pudo negociar la primera parte de su pena. Entonces, alguien con tanta información seguramente tuvo, digamos, un cheque en blanco para que lo dejaran salir finalmente de los Estados Unidos y Alemania lo aceptara. ¿Habrá actualmente dirigencia política, líderes políticos que no les convenga en estos momentos que un Carlos Leder vuelva a Colombia o que abra su boca desde Berlín? Sí, claro, yo creo que hay mucha gente de los que estuvo en los 80 y que hoy en propia persona o su segunda generación en el poder, pues deben estar preocupados porque Leder finalmente conocía todo. Leder era ejemplo, él sabía por dónde ingresaba la pasta base de coca a Colombia y tenían comprada, digamos, una parte de la fuerza pública para que esa droga pudiera entrar al país. Ellos tenían cooptadas las autoridades locales para que las cocinas pudieran procesar y nadie los pudiera tocar. Tercero, él tenía toda la ruta aérea, o sea que él tenía que tener los permisos, todo el tráfico aéreo controlado para que esas drogas le llegaran a Cayo Norman, pues. Y desde Cayo Norman tener toda una capacidad operativa dentro de los Estados Unidos para una distribución también. O sea, la información que tiene Leer es impresionante y pues eso lo ha llevado a que lo liberen, en una cosa que no se había visto, que alguien de cadena perpetua finalmente termine libre. O sea que el Chapo Guzmán podría tener algún tipo de esperanza, debe estar respirando por lo menos algún viento de cambio en esa política de cadenas perpetuas o de encierros totales. Sí, Mauricio, mira que lo de Chapo Guzmán también es interesante. ¿En qué sentido? Chapo Guzmán, y en este punto se puede parecer a Carlos Leder, ¿en qué sentido? Chapo Guzmán pudo permear igual al sistema político, al sistema judicial, tuvo el control, hablaba directamente con los presidentes, hablaba directamente con las fuerzas militares. Sus guerras contra los otros carteles eran vigiladas y, entre comillas, auspiciadas por las mismas autoridades. O sea, el poder que tuvo el Chapo Guzmán fue muy grande y tiene toda la información también. O sea, él le conoce el pasado y tiene las pruebas de todo el mundo. Entonces, a Estados Unidos muchas veces le interesa más esa información que tener propiamente al capo tras las rejas. Entonces, como tú dices, a muchos años, porque el Chapo acaba de entrar en la cárcel, pero a muchos años puede ser que el Chapo Guzmán pueda negociar una salida de la cárcel a un país tercero, brindando ya todo y contando todo lo que sabe El de las Chapo autoridades Guzmán, militares.
El Chapo Guzmán sería la evolución de cada uno de los grandes capos que hubo en Colombia. Adoptó lo mejor o lo peor de cada uno de ellos para crear su propio imperio, ¿no? Sí, un modelo criminal que pudo, y sobre todo, Mauricio, lo que hablamos es pues, que pudo permear todas las instituciones. O sea, no fue, porque la lógica de Pablo Escobar en un momento fue agredir a la institucionalidad y meterse en una guerra contra las instituciones. Estos personajes son más de infiltrar y penetrar las instituciones, cooptarlas, comprarlas, conocerles sus pasados y a partir de ahí poderlos manejar y dominar. Y Chapo Guzmán manejó muy bien eso, o sea, cuando uno ve la historia de Chapo, y sus diferentes guerras con diferentes carteles, él sabía cómo ir era buscando sobre todo aliados en la institucionalidad, eso es lo interesante. Chapo no iba a una guerra contra el Estado o las fuerzas militares mexicanas. Muchas veces las utilizó para tumbar enemigos, ganarse nuevas rutas y tener lo que ellos conocen como nuevas plazas, que son las rutas directas hacia Estados Unidos. Cuénteme una cosa, con tanto dinero, obviamente que ya no había ese valor tan importante que tenía el dinero como cuando empezaron el negocio, los narcotraficantes. Una vez que consolidaron tanto dinero para poder comprar lo que quisieron, el negocio era más bien político, el negocio más bien era controlar definitivamente un país y hacerlo sumiso a las decisiones que ellos tomaron, porque en algún momento Pablo Escobar llegó a incursionar en la política. Usted me comenta también lo del líder del partido político que pensaba instaurar, pero realmente después de tener tanto poder económico, el valor del narcotráfico era entonces consolidar poderes, consolidar estados. Bueno, aquí hay dos variables bien interesantes. Los viejos narcos y sobre todo Pablo Escobar y Ler les gustaba mucho la política. O sea, apenas ellos comenzaron a ser visibles fue a través del mundo de la política. Carlos Ler con el Movimiento Cívico Latino Nacional y Pablo Escobar con Civismo en Marcha. Entonces, cada uno con su plataforma política empezaba a ser muy visibles fue a través de la política. Eso incomodó a otra línea de narcos, que era más la del mexicano, la de Gonzalo Rodríguez Gacha, y la de los Ochoa Vázquez, porque ellos se veían a sí mismos como, entre comillas, más comerciantes y no tan políticos. Entonces ellos decían, lo que queremos es ganar muy buena plata con este negocio, pero no nos interesa ser visibles en lo más mínimo. Y eso generó una fricción interna y un choque interno. Ellos decían que la visibilidad que les daba Leder y Pablo Escobar se iba a terminar tirando el negocio. Entonces ahí ya había una fricción interna. Ahora, lo segundo fue que ellos comienzan con una línea política, después son descubiertos, don Guillermo Cano a través del Espectador hace visible el pasado de Pablo Escobar y de Carlos Leder en una revista francesa que se llama Oui. Esa revista es la que da una nota y cuenta que existe Cayo Norman y que hay un narcotraficante colombiano que se llama Carlos Ler y lo hace público. Entonces, cuando estos dos personajes se hacen públicos, su estrategia de acceder ellos directamente a la política queda frenada, pero viene una nueva estrategia, que es poner representantes suyos en la política. Y ahí va a aparecer la figura de Alberto Santofimio Botero, que se convirtió como en digamos, en esa punta de lanza del cartel de Medellín en la política. Popeye, y ahorita que lo mencionabas, en una de las declaraciones decía una frase estremecedora. Decía que la estrategia del ascenso de Alberto Santofimio Botero como político eran una escalera de ataúdes y que ellos, y entre comillas, decía Popeye, ellos iban acostando a la gente y Santofimio iba subiendo por esa escalera de ataúdes hasta llegar al poder. Entonces su estrategia era ya en una segunda fase, era eso, instaurar a alguien en el poder. Diferencia, y aquí es chévere verlo y analizarlo, Mauricio, diferencia el cartel de Cali. El cartel de Cali no quiso poner su propio personaje impuesto a la brava por ellos para llegar al poder, como sí lo quiso hacer Pablo Escobar y Ler, sino que ellos lo que hicieron fue que se decantara la política tradicional y poder infiltrar el dinero como lo hicieron dentro de la campaña de Ernesto Samper. Entonces la estrategia de ellos fue diferente, no ir de choque contra la clase política, sino más bien infiltrarla con dinero y a partir de eso generar una presión y un poder frente a ellos. Unos escenarios completamente complejos, más complejos en la época de los 80, cuando el país abría los ojos al mundo del narcotráfico y se empezaron a ver estos políticos comprometidos y comienza usted algo que nombró al principio, ese crimen atroz contra un ministro de justicia que
que creo que se embraguetó, se puso los pantalones y dijo, aquí está pasando esto, y destapó esa olla podrida que se estaba cocinando dentro del poder colombiano. ¿Usted cree que si esto no hubiese pasado, tal vez estaríamos en otro mundo hoy en día aquí en Colombia, en otro mundo político? Bueno, lo del narcotráfico se iba a volver, y esa plata del mundo de los mágicos se iba a volver insostenible en algún momento porque venía la presión de los Estados Unidos. La época de los mágicos se caracteriza es porque ellos pudieron infiltrar digamos, a todo el país con su plata. O sea, el fútbol, y pues empezó a hablar del narcofútbol en Colombia. Cuando uno revisa esa época de la historia del país, los mejores jugadores del fútbol argentino y paraguayo, y Argentina acaba de ser campeona mundial, terminó jugando en el rentado colombiano, en un país de clase media, de renta baja media, terminó jugando los más grandes de la selección argentina acá, y no había cómo pagar esos sueldos, y eran pagados con la plata del narcotráfico. La farándula fue permeada con la plata del narcotráfico, todo, cuando uno hace un análisis, todos los sectores terminaron permeados con la plata del narcotráfico. Hasta para si hay personas que nos ven de otros países, este dato es muy significativo y simbólico. Cuando aparece el padre García Herreros, que era como el símbolo más grande de la Iglesia Católica, diciendo, y contando a las 7 de la noche en su programa de 1 minuto, que se llama El Minuto de Dios, cuando él sale diciendo, he recibido una finca donada por don Pablo Escobar, y cuando se hace la voluntad de Dios no hay corrupción. O sea, llegaron a infiltrar hasta además la propia iglesia, y eso lo que demostró fue el músculo y el poder que llegaban a tener en el país. Entonces, esa lucha que comenzó don Guillermo Cano, el exministro Lara Bonilla, Luis Carlos Galán, de combatirlos, de enfrentarlos, de denunciarlos, pues les costó la vida a todos ellos, pero lo que sí venía a futuro era que necesariamente Estados Unidos también se iba a interponer, porque Colombia, al ritmo y a la velocidad que iba, se iba a convertir rápidamente en un narcoestado si no se hubiera controlado eso. Pero pese a todo lo que estamos hablando, finalmente los narcotraficantes incidieron en una elección presidencial y han tenido una presencia histórica en el Congreso de la República, en las instituciones. O sea, es un cáncer que todavía no nos lo hemos podido quitar de encima. Usted dijo algo que fue lapidario al inicio de esta conversación, y es que Carlos Leder definitivamente no pagó por la cantidad de crímenes que cometió. Duele mucho ver esto, que se encuentra fuera. Obviamente su familia, sus seres cercanos pues tendrán razones para celebrar, pero Colombia tendrá algún motivo para ver esto de una forma distinta a lo que le estamos viendo hoy en día. Sí, claro, Mauricio, totalmente, y en el sentido sobre todo de dos variables, de la memoria histórica y de la memoria histórica para el país, de la memoria histórica para las víctimas, para que sepan realmente qué es lo que estaba sucediendo para esas víctimas, y esos familiares todavía sigue siendo importante, y pues en teoría debería ser una reparación económica y simbólica para esas víctimas. Pues obviamente dirán, y ese es el argumento que tienen todos, ¿no? Que nunca, ya no tienen dinero, ¿no? Siempre dicen lo mismo, que sus grandes fortunas han desaparecido, cosa que no es verdad. Seguramente mucho de ese dinero lo tenían encaletado, digamos, ellos sabían también manejar, digamos, diferentes caletas. Los dinero, seguramente esos capos siempre tienen unas estrategias, no eran tan, digamos, tan tontos de no hacerlo. Pero sobre todo es ese tema de la verdad en términos de memoria histórica, que es lo que más se necesita en un país como estos, ¿no, Mauro? Nos puedan contar qué fue lo que sucedió, quiénes estaban detrás de esto, para empezar a encajar la historia del país, porque cuando hacemos análisis del conflicto, tenemos muchos todavía espacios o zonas grises, o muchas historias que tienen muchas hipótesis, y todavía no sabemos realmente qué fue lo que pasó y quiénes estuvieron detrás de todo eso. ¿Y Colombia, algún ente en Colombia puede exigir eso? ¿Puede hacer la solicitud, hacer la exigencia, o pedirle directamente a él que hable de lo que pasó? Bueno, el Estado colombiano, recordemos que Mónica Leer le había pedido al expresidente Juan Manuel Santos como una acción humanitaria, ella siempre lo decía así, que su papá ya estaba muy enfermo de un cáncer, si no estoy mal, y entonces que quería que moriera en Colombia. El presidente Santos no aceptó esa propuesta, quedó el tema ahí, pero parece que la negociación sí fue directamente entre Alemania y los Estados Unidos, y por eso se da este escenario de libertad. Ahora, lo importante es quién podría en este momento abanderar eso. Yo creo que
desde la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía General de la Nación, se podrían empezar a hacer algunos pedidos, de pronto ya en términos judiciales no, pero sí, o desde la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no en términos de que venga a pagar una pena, puede ser que ya no, pero que sí venga a contar algo de lo que sucedió, o hasta la misma Comisión de la Verdad podría generarle un espacio para que, por lo menos antes de morir, nos cuente algo y nos aclare muchas cosas de qué fue la Colombia de los 80. Pero ¿usted cree que sí exista la voluntad, que si haya personas en Colombia que estén interesadas en que él cuente esa verdad? Somos muchos los que queremos conocer qué es realmente lo que pasó, pero políticamente este país tendría la voluntad de que se supieran todos esos secretos, todas esas acciones que se ejecutaron, quiénes estaban detrás de esos tentáculos del poder donde se movían los narcotraficantes. ¿Si habrá voluntad política para hacer ese llamado? No la hay, Mauro, no la hay porque lo que hemos visto es que esto es un tema generacional. Les pongo dos ejemplos rápidos. En su momento el gran enemigo era Pablo Escobar y el país está enfocado en Pablo Escobar. Cae Pablo Escobar y al mismo va a aparecer un fenómeno muy grande que es el paramilitarismo, que muchos de ahí venían del cartel de Medellín, ¿no? Don Berna, HH, Doble Cero, todos estos personajes venían del cartel de Medellín. Duramos muchos años con el cartel, con el fenómeno paramilitar, se acaban los paramilitares y hoy ya vamos en el clan del Golfo, los caparros y todas estas disidencias de esa línea de los paras. Entonces casi que los que estamos viendo hoy en las noticias que siguen cometiendo delitos, narcotráfico y demás, son entre comillas los nietos de Pablo Escobar, porque es la segunda generación. En Cali fue lo mismo, está Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, desaparecen estos dos, terminan extraditados y ahí mismo apareció el cartel del norte del Valle. Entonces ahí vimos a Jabón, Don Diego, Chupeta, todos los que vimos ahí, Jabón, Varela, todos. Todos esos terminaron muertos en las cárceles y hoy estamos viendo a la siguiente generación, que son los machos, la empresa, los buenaventureños, todas estas organizaciones, los rastrojos que todavía están en la frontera con Venezuela. Entonces, esos siguen activos. Entonces, esto es para decirte que si en la delincuencia común hay diferentes generaciones, en la clase política también hay diferentes generaciones. Puede ser que algunos ya estén muertos o no, pero sus hijos siguen vigentes en la política, o sus nietos siguen vigentes en la política, o algunos ellos mismos de los 80 todavía siguen vigentes en la política. Entonces, hay muchos actores interesados en que no se sepa la verdad de nada. Y mucho dinero que también no quiere ser tocado y que no quiere ser enlodado con declaraciones de estas personas, obviamente. Claro, cuántas fortunas no se crearon a partir de la plata del narcotráfico y no necesariamente porque hayan sido narcotraficantes directos, sino cuántos lavadores de dinero no habían. Ellos le dicen a eso bajar las remesas y es la plata que traen de los Estados Unidos, cómo la legalizan. Entonces, entre comillas, había muchos bajadores de remesas en Colombia que se volvieron millonarios con esa plata del narcotráfico. Entonces, vuelve a jugar, no solo son los bandidos, sino también son alas de la clase política, alas de las fuerzas militares, empresarios, o sea, es casi toda la sociedad que terminó permeada con esa plata y que no le interesa que salga un Carlos Lera a contar con nombre propio quiénes eran sus bajadores de remesa, quiénes eran los dueños de la ruta, cómo pagaban la plata. Claro, hay mucha gente que no le interesa. Por eso es que la JEP también ha tenido tantas trabas, porque ni las FARC cuentan la verdad, ni los agentes del Estado quieren contar toda la verdad, porque es pisar las mangueras y casi ninguno quiere finalmente avanzar en las verdades del país. Eso nos hace un país mucho más complejo en términos de memoria histórica. Ejemplo, Sudáfrica, llegaron todos a un acuerdo y avanzaron en la construcción de una memoria histórica, pero pudieron avanzar porque el problema, entre comillas, lo estaban dejando atrás. Pero aquí el narcotráfico sigue vivo, esos actores siguen en el poder, o sea que es muy difícil que quieran avanzar en términos de la verdad. Pero allí se llegó se avanzó porque obviamente hubo la disposición política y la disposición de que paremos aquí y vamos a empezar a contar la historia y vamos a empezar a construir hacia adelante. Si no hay voluntad política sobre todo, porque pues obviamente los tentáculos del narcotráfico están aún en el poder, y no solamente es en Colombia, en México, obviamente que sigue siendo, y tiene mucha influencia el narcotráfico mexicano actualmente con el tráfico de alucinógenos que se registra aquí en Colombia. De hecho, tanto así, usted ha hecho una investigación acerca de eso, de cómo se ha permeado de la costa pacífica de narcotráfico internacional, sobre todo mexicano, ¿no? Allí no hay voluntad política para que se pare esto y se comience a contar la historia.
No hay, Mauri, y precisamente por lo que tú dices, la cantidad de, digamos, de las rutas siguen activas, el narcotráfico como negocio no ha parado un solo día, ni ahorita en pandemia ha parado, o sea, sigue completamente activo. Lo que hemos visto es cómo se han posicionado los carteles del narcotráfico mexicanos en Colombia. Pablo Escobar y Leder vivieron una época diferente. ¿En qué sentido? En que ellos eran los dueños del cultivo, del laboratorio, del narcotráfico, propiamente dicho, que es el transporte del narcótico. O sea, ellos tenían la ruta de la salida y tenían la distribución en calle en los Estados Unidos y el lavado de activos. Ellos eran los dueños de toda la cadena. Todo. De todo. Cuando cae Pablo Escobar, Leder y toda esta generación de narcos, los colombianos ¿en qué quedaron? Fundamentalmente los paras y las FARC que fueron los que quedaron casi dueños del negocio. Quedaron con los cultivos en laboratorio y ya, porque ellos no tenían capacidad logística de transporte. Ahí, o sea, hay una gráfica que lo que muestra es que a la caída de los carteles colombianos hay un aumento exponencial de los carteles mexicanos, porque ellos se apropian del transporte y se vuelven los grandes transportadores de la droga. Esos son los mexicanos. Entonces compran en puerto en Colombia o en las fronteras colombianas y ellos son los encargados de subirlas hasta las costas mexicanas y pasarlas a los Estados Unidos. Entonces, los colombianos quedaron en eso. De toda la cadena solo quedaron en cultivo y procesamiento. Ahora, ¿cuál es el riesgo que hemos visto, Mauricio? Que los mexicanos cada vez se están metiendo más en el lado colombiano. ¿En qué sentido? Ya empezaron a llegar a los laboratorios, cosas que nunca hacían porque ellos compraban en el puerto, pagaban y se iban. Ahora ya llegan al laboratorio y están viendo la calidad y la pureza de la droga. Eso fue un gran debate y en un audio, ahorita que estaba el Chapo Guzmán en las Cortes de Nueva York, sale el audio cuando él dice directamente que su sobrino está en las cocinas verificando la calidad y la pureza de la droga en Colombia. Y el otro eslabón, que sería, mejor dicho, ya comenzar una guerra casi entre carteles colombianos y mexicanos, es que hay mexicanos interesados en apropiarse en los cultivos. Obviamente los colombianos no se van a dejar querer sacar del negocio y eso podría llevar a una nueva confrontación. Entonces, hoy sí se ha modificado de lo que conoció Leder a lo que estamos viviendo hoy en Colombia y en México. Son historias completamente distintas. La de los extintos carteles colombianos que fueron los pioneros y tenían toda la maquinaria completa de no solamente el cultivo, sino también hasta ponerla en territorio norteamericano, lo que hacía más poderoso a Pablo Escobar y también a los Rodríguez Orejuela. Pero también hay muchas denuncias, Néstor, de la incursión y nos estamos desviando un poco de la conversación, pero tiene que ver con el narcotráfico. Y es que en el departamento del Cauca se ha visto ya presencia de estos mexicanos que estarían teniendo control de algunos cultivos, no solamente ya encargados de la ruta de sacar la droga, sino que también se estarían metiendo directamente y ordenando y modificando incluso la forma como se hacían antes los cultivos y sacar la droga desde los sembradíos hasta los puertos. Pues nosotros la información y la investigación que hemos venido desarrollando hemos encontrado las siguientes variables. Pues primero, ¿quién es el gran comprador de la costa pacífica colombiana? Es el cartel de Sinaloa, fundamentalmente. Y tengamos este dato muy presente, por si lo dan las autoridades colombianas y norteamericanas. El 70% de la cocaína que sale de Colombia sale por la costa pacífica nariñense y caucana. O sea, y el otro 30% está saliendo por la frontera con Venezuela. Y este 70% es por vía marítima, fundamentalmente a través de los semisumergibles. Ahora, ¿qué hemos encontrado y qué hemos visto? A través de investigación de campo. Cuando llegamos allá le preguntamos a mucha gente que nos apoya como, bueno, ¿y dónde están los mexicanos? Porque pensamos que era una gran desbandada de mexicanos. Y lo que encontramos fue a lo que ellos le conocen como emisarios. Entonces dicen, lo que hay aquí es un representante. Ese representante es el que va a las cocinas, verifica, hace la compra, pero ese representante, que sí es mexicano de nacimiento, va escoltado con un grupo de colombianos. A ese grupo de escoltas y a ese grupo que lo rodea, que es parte, digamos, entre comillas, de su equipo, a eso también le conocen y le empiezan a decir en el puerto los mexicanos. Okay. Pero todo el resto son colombianos. Pero pues por trabajar con ellos les dicen los mexicanos. Eso es un punto. Ahora, otro punto que encontramos es que están segmentando muchas zonas de la playa para no tener problemas entre las diferentes bandas. Entonces, casi como si fuera un centro comercial, imagínense así como si fueran locales unos pegados a otros, tienen segmentada la playa y cada pedazo de playa es parte de una organización y así no tienen problemas entre ellos para llegar a la salida, digamos, al mar y poder vender la droga ahí.
Y lo tercero, y lo que tú mencionas, Mauricio, que lo venimos también investigando y como analizando, y es uno de los temas que nos preocupa, es que a este ritmo va a haber necesariamente un choque. ¿En qué sentido? En que los mexicanos cada vez más se quieren apropiar de la cadena y todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, y los mexicanos y los colombianos obviamente no se van a intentar dejar sacar, porque pues ya solo les queda el cultivo y el procesamiento, donde les quiten esos dos ya quedarán empleados de los mexicanos. Entonces, ahí puede haber un choque y un choque violento en Colombia con carteles de México. Pero el cartel de Sinaloa estaría introduciendo o pagando grandes cantidades de cocaína con armamento a esos grupos que están al margen de la ley en esta zona del Pacífico. Sí, esa es otra variable que encontramos. Cuando viene la desmovilización de las FARC, hubo como todo un rumor de que las FARC no van a entregar las armas y que es mentira y que se van a rearmar. Pues lo que encontramos fue que efectivamente las FARC se entregaron todas las armas. Esas armas finalmente eran fusiles viejos. ¿Cuándo empezamos a identificar la gravedad del asunto? Cuando la Oliver Sinisterra, que era el grupo que tenía Guacho en el sur del país, en frontera con Ecuador, él dio muy pocas entrevistas y con gente en el territorio también pues digamos, a través de imágenes nos mostraban y en las entrevistas que vimos, la gran mayoría, la fusilería que tenía el grupo de Guacho, que pueden ser más o menos unos 250 hombres, son fusiles R-15 y M-16 americanos nuevos. Toda esa fusilería es nueva. Entonces, ¿qué fue lo que nos empezaron a decir mucha gente en Costa Pacífica Nariñense, Caucana? Nos empezaron a decir, es que aquí están pagando mucha coca con armas. Entonces, rearmar un grupo en Colombia al ritmo del negocio de la cocaína es bastante fácil. Tienen una capacidad de rearmarse, comprar pertrechos y armar un ejército muy rápido. Entonces, no era tanto el miedo de que las FARC no entregaran, es que la cocaína da tanta plata que puedes armar un ejército muy rápido. Néstor, ya para ir concluyendo, definitivamente el narcotráfico es un cáncer, como usted lo ha dicho. Definitivamente el narcotráfico, del ejemplo de Pablo Escobar, de Carlos Leder, que hoy está de moda obviamente porque se encuentra ya en libertad. Creo que muy pocos condenados a cadena perpetua en el mundo pueden cantar victoria y decir que se encuentran en libertad. Y él lo logró. El narcotráfico es ese cáncer que no veremos nosotros extirpado. Pues aquí hay dos variables para cerrar como el análisis. Lo primero es que el narcotráfico, ¿cuáles son los eslabones rápidamente? Es el cultivo, el procesamiento, el tráfico, como lo decíamos, el consumo y el lavado de activos. Perdón, la comercialización, el consumo y el lavado de activos. ¿Dónde se queda la gran plata, el gran dinero y el gran negocio? Se queda es en la comercialización en calle. Ahí está el gran negocio de esto. No es ni en el cultivo ni en el procesamiento. El transporte gana mucho, pero no es el que más gana. El que más gana es el que la comercializa y la vende en la calle. Eso solo pasa en los países consumidores. Y los dueños de esa parte del negocio no son ni colombianos, ni mexicanos, ni ningún latino. Son directamente europeos o norteamericanos. Entonces aquí nos queda el sinsabor, y esto es lo que se llama la corresponsabilidad en este delito. Es de la frontera de México hacia abajo, conocemos perfectamente cómo se llamó el Carlos Leder, el Pablo Escobar o el Chapo, pero a hoy no conocemos cómo se llama el Pablo Escobar de los Estados Unidos, ni el gran lavador de plata en los Estados Unidos. Entonces, cuando la droga pasa la frontera de los Estados Unidos, ya no sabemos nada, no tenemos gran información de nada, y se ataca el fenómeno como una política de salud pública, más no como un tema criminal. Mientras que de México para abajo es tratado como un tema criminal. Entonces, eso es como para hacer una reflexión, Estados Unidos no se ha puesto la camiseta de contarnos cómo se llama el Pablo Escobar ni el Carlos Leder de allá, pero de aquí sí lo conocemos. Y lo segundo, Mauricio, es que mientras el narcotráfico y la cocaína siga siendo un negocio prohibido, pues va a generar mucha rentabilidad. Y mientras genere tanta rentabilidad, los países productores como Colombia y Perú, los países de tránsito como todos los centroamericanos, incluido México, no vamos a salir de esta guerra porque es un negocio muy rentable. Y así matemos 10 Carlos Leder, los metamos presos o a Pablo Escobar, siempre va a aparecer uno nuevo que quiere ganarse ese gran negocio de la cocaína. Pues Néstor, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por el análisis. Definitivamente, pues quedamos complacidos. Palabras finales para nuestra audiencia. No, a ti muchísimas gracias y bueno, no, aquí desde el Centro de Estudios en Seguridad y Paz seguimos con todos los análisis, acompañándolos como siempre. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Muchísimas gracias por la sintonía. Por supuesto, como siempre, estaremos atentos para llevarles a ustedes el desarrollo de estas y otras informaciones aquí en Impacto TDN. Hasta la próxima oportunidad.